Hay una promesa en la Biblia que la mayoría de los creyentes conoce, pero que muy pocos han reclamado de verdad. No porque no la crean, sino porque en algún lugar, entre la promesa y la oración, se instaló una duda que nadie les ayudó a resolver. La duda de si realmente aplica para ellos, si realmente aplica para lo que están pidiendo, si realmente significa lo que parece significar, o si hay una trampa, una condición escondida, una manera correcta de pedirlo que ellos todavía no han descubierto y que explica por qué lo que piden no llega. La promesa es esta: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7, versículo 7. No dice quizás se os dará, no dice a los que sean suficientemente santos, no dice cuando las circunstancias sean correctas, dice se os dará, con la certeza tranquila de quien lo garantiza, porque puede garantizarlo. Entonces la pregunta no es si la promesa es real, es por qué no siempre la experimentamos como real. Y esa pregunta tiene una respuesta que Jesús mismo da en los versículos que rodean esa promesa y que casi nadie cita junto con ella. Una respuesta que cuando la entiendes cambia completamente la manera en que te acercas a Dios cuando pides algo. Quédate hasta el final, porque lo que Jesús realmente enseña sobre cómo pedir con fe no es lo que la mayoría supone. Y cuando lo entiendas, vas a orar diferente a partir de hoy. Se llamaba Hermenegildo Sosa. 62 años, hombre de fe toda la vida, que había rezado desde niño con la fidelidad callada de quien aprendió que rezar es lo que se hace y que lo hacía cada mañana y cada noche, sin falta, desde antes de que pudiera recordar haber empezado. Pero había algo que Hermenegildo no hablaba con nadie porque le causaba una vergüenza que no sabía muy bien cómo justificar. Nunca había sentido que sus oraciones llegaban a algún lado. No era que no creyera en Dios, creía. No era que pensara que la oración no servía, pensaba que servía. Era algo más específico y más difícil de articular. Era que cuando oraba, tenía la sensación persistente de que sus palabras se quedaban en el cuarto, que no atravesaban nada, que caían planas sobre el piso en lugar de subir hacia donde debían ir. Había tratado de hablar de eso con el padre Anastasio, el cura de su pueblo, hace años. El padre Anastasio le había dicho que siguiera orando, que la constancia era lo que importaba, que Dios escucha aunque no lo sintamos. Hermenegildo había seguido décadas de oración constante que se sentía, en lo más honesto de él mismo, como hablar hacia una pared. No era falta de fe en el sentido doctrinal, era falta de conexión, que es algo diferente y más profundo. Su nieta, Lupita, de 22 años, que estudiaba teología en una universidad de San Antonio y que pasaba los veranos en el pueblo, fue quien, sin saberlo, abrió la puerta que Hermenegildo había dejado de tocar. Una tarde de julio, sentados en el porche con la luz del sol bajando detrás de los mezquites, Lupita le preguntó a su abuelo cómo oraba. No si oraba, ¿cómo? Hermenegildo la miró sorprendido por la especificidad de la pregunta. Luego describió lo que hacía. Me arrodillo, hago la señal de la cruz, rezo el Padre Nuestro. Luego le pido a Dios lo que necesito. Luego el Ave María. Luego me levanto. Lupita asintió despacio. Luego preguntó, ¿y en algún momento de eso te detienes a escuchar? Hermenegildo no entendió la pregunta. Lupita explicó. La oración en la Biblia no es solo hablar, es conversación. Y en una conversación, los dos hablan. Cuando oramos solo nosotros y nunca dejamos espacio para que Dios responda, no es una conversación,
Es un monólogo hacia arriba. Hermenegildo la miró por un momento. Luego dijo algo que llevaba décadas sin decirle a nadie. Nunca nadie me enseñó que Dios podía responderme de una manera que yo pudiera escuchar. Lupita dijo, te lo enseñó Jesús, solo que está en los versículos que nadie lee, junto con los que todos conocen. Antes de que te cuente lo que Lupita le explicó a Hermenegildo, necesito hacer una pausa. Si tú que me escuchas ya eres parte de este canal, gracias de verdad. Traer enseñanzas como esta con honestidad y con cuidado me importa porque sé que hay personas escuchando que llevan años orando de la misma manera que Hermenegildo y que sienten lo mismo que él sentía. Si todavía no te has suscrito y este contenido te está llegando, ese botón está ahí. Y si ya lo tocaste, gracias por confiar. Volvamos porque lo que viene cambia todo. Lupita abrió su Biblia en Mateo 7. Leyó el versículo que todos conocen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Luego leyó los versículos que casi nadie cita junto con él. Versículos 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Le dijo a Hermenegildo, Jesús no solo hace la promesa, da el fundamento de la promesa. Y el fundamento es la naturaleza del Padre. No es una fórmula, no es una técnica, es una relación con alguien que te conoce como padre conoce a su hijo, que quiere darte lo bueno como todo padre quiere dárselo a sus hijos, y que es infinitamente más capaz de darlo que cualquier padre humano. La oración que funciona no es la que usa las palabras correctas, es la que viene de alguien que realmente cree que hay un Padre escuchando, no una fuerza abstracta, no un juez esperando el error, un Padre. Hermenegildo escuchó eso en silencio. Luego preguntó, ¿y cómo se pasa de saber eso a sentirlo? Lupita sonrió. Dijo, practicando orarlo en lugar de recitarlo. Le explicó la diferencia. Recitar es repetir palabras. Orar es hablar con alguien. Recitar no requiere fe real en cada palabra, porque es automático. Orar requiere presencia, requiere la conciencia de ante quién estás, requiere que cada palabra que sale de tu boca sea algo que realmente quieres decir, y no algo que sigues porque es la secuencia que aprendiste. Le dijo que empezara pequeño, que en lugar de la secuencia completa, eligiera una sola cosa por la que pedirle a Dios ese día, solo una, y que antes de pedirla se detuviera un momento a pensar en quién le está pidiendo, no al juez, al Padre, al que conoce su nombre, su historia, lo que ha necesitado y lo que necesita ahora, de la misma manera en que él conocía la historia de cada uno de sus hijos y nietos. Que hiciera eso, y luego que pidiera, y luego que se quedara quieto un momento, no esperando escuchar algo dramático, simplemente dejando espacio, dejando que el silencio, después de la oración, fuera parte de la oración. Hermenegildo lo intentó esa noche, no frente al altar de la sala donde siempre se arrodillaba. Se sentó en la silla del porche donde había hablado con Lupita. El cielo estaba claro. Las estrellas que en ese pueblo de Texas siempre habían estado, pero que él raramente se detenía a mirar. Cerró los ojos y antes de decir nada, intentó hacer lo que Lupita le había dicho. Pensar en quién le estaba hablando, no en el concepto de Dios, en el Padre,
en el que Jesús describió que da buenas dádivas a sus hijos, como cualquier padre quiere darlas, pero con una capacidad infinitamente mayor. Sintió algo que no supo nombrar de inmediato. No fue dramático. Fue como cuando entras a un cuarto que lleva tiempo cerrado y abres una ventana. No cambia el cuarto, pero algo en el aire cambia. Luego pidió una cosa, la que tenía más presente esa noche, que su hijo menor, Benigno, que llevaba un año alejado de la familia por una pelea que nadie había sabido resolver, encontrara el camino de vuelta. Lo pidió de verdad, no como parte de una lista, con el peso real de lo que significaba para él. Y luego se quedó quieto. No llegó una voz, no llegó una visión. Llegó algo más sutil y más real que las dos cosas. Llegó la certeza quieta de que la petición había sido recibida, no como garantía de que lo que pedía llegaría exactamente como lo pedía, sino como la certeza de que alguien que podía hacer algo al respecto la había escuchado. Era diferente, completamente diferente a lo que había sentido en décadas de oración hacia la pared. Lupita tenía razón. No era la fórmula lo que faltaba, era la relación. Hay 4 cosas que Jesús enseña sobre la oración, que la fe eficaz en ese pasaje de Mateo 7. La primera es que pedir requiere convicción de que hay alguien que recibe lo que pedimos, no la certeza de que recibiremos exactamente lo que pedimos, la certeza de que hay un Padre al otro lado que escucha. Esa diferencia es crucial porque cambia el estado del corazón desde el que oramos. La segunda es que la naturaleza del Padre garantiza la bondad de lo que da. Jesús usa la imagen del Padre humano para establecer algo sobre el Padre divino. Ningún padre que ama a su hijo le da piedra cuando pide pan. Y si los padres humanos, imperfectos, limitados, hacen eso bien, ¿cuánto más el Padre perfecto? La oración de fe no es la que exige el resultado específico que quiere. Es la que confía en que lo que llegue será bueno, dado que quien lo da es bueno por naturaleza. La tercera cosa es que buscar y llamar implican persistencia. Pedid, buscad, llamad. Los 3 verbos en el original griego están en tiempo presente continuo. Seguid pidiendo, seguid buscando, seguid llamando. No una petición y luego resignación. Persistencia confiada. La de quien sabe que la puerta se abre y que mientras no se abre, llama de nuevo no con desesperación, sino con la confianza de quien sabe que hay alguien adentro. Y la cuarta cosa es que la oración eficaz no opera en el vacío, opera dentro de una relación. El Hijo pide al Padre porque hay una relación entre los dos. El extraño no tiene esa confianza, ese acceso, esa certeza de ser recibido con amor. La oración cristiana no es enviar mensajes a una dirección desconocida. Es hablar con el Padre que te conoce desde antes de que nacieras y que tiene más interés en tu bienestar del que tú mismo tienes. Hermenegildo tardó semanas en integrar todo eso. No fue una transformación instantánea, fue gradual, como lo son las cosas que cambian algo profundo y no solo superficial. Pero algo sí fue diferente desde esa noche en el porche. La sensación de hablar hacia una pared desapareció, no porque Dios hubiera cambiado, sino porque Hermenegildo había cambiado la manera de acercarse. Había pasado de recitar a relacionarse, de cumplir una práctica a tener una conversación. Y en esa conversación empezó a haber cosas que antes no había. Momentos de claridad que llegaban en el silencio después de la oración.
una paz que no dependía de que las circunstancias cambiaran, pero que era real y presente. La sensación, nueva y completamente diferente a todo lo que había conocido antes en la oración, de que alguien escuchaba. Benigno llamó 2 meses después, no como resultado directo y lineal de la oración de aquella noche, porque la vida no funciona con esa mecánica simple, sino como parte de un movimiento más grande que Hermenegildo no podía ver ni medir, pero que podía creer que existía. Aquí quiero preguntarte algo antes de cerrar. No sobre lo que pides, sobre cómo lo pides. ¿Hay alguien real al otro lado de tu oración cuando oras? Un Padre que conoces y que te conoce, no una fuerza abstracta. ¿O llevas tiempo también hablando hacia una pared sin saber exactamente por qué? Cuéntame en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita esta enseñanza hoy, pásale el video. Terminemos. Jesús no hizo la promesa de pedid y se os dará en el vacío. La hizo dentro de una enseñanza sobre la naturaleza del Padre. Y la naturaleza del Padre es la garantía de la promesa. No te pide que ores perfectamente, te pide que ores de verdad, con la presencia real de quien sabe ante quién está, con la confianza de quien habla con un padre que quiere dar buenas cosas a sus hijos, con la persistencia de quien sabe que la puerta se abre y que la espera no es señal de rechazo, sino parte del proceso de algo que está siendo preparado de la manera correcta. Recibirás lo que pides, no siempre con la forma exacta que imaginas, no siempre en el tiempo que calculas, pero lo bueno que el Padre tiene para ti está disponible, y la oración real, la que viene de la relación y no de la rutina, es el camino hacia eso. Hermenegildo lo descubrió a los 62 años, en un porche con las estrellas de Texas sobre su cabeza y la voz de su nieta todavía resonando en su interior. No es tarde para ti, ora de verdad, con un Padre real al otro lado, y mira lo que llega.